Luego tenemos el segundo punto, desarrollo del contenido de aprendizaje, pruebas de la evolución. Vamos a ver a partir de lo que es la clase respectivamente, si en verdad la evolución es un hecho, ya que hoy en día se especula mucho de que la evolución es una teoría científica, es una hipótesis, que no es posible que provengamos de lo que son los primates superiores, unos dicen los monos. Pues vamos a analizar todos esos mitos, todas esas creencias e ideas sociales a partir de las pruebas científicas que existen referentes a la evolución. Así también tenemos en el punto 3, vamos a realizar lo que es un foro virtual en la segunda clase respectivamente, para que de esa manera también nos involucremos, participemos, me van a ayudar a ir resolviendo lo que son cada una de las preguntas, de acuerdo al material bibliográfico que les referencié el día de ayer, para que de esa manera abordemos lo que son los mecanismos de las funciones biológicas. Así también tenemos el punto 4, retroalimentación de los aprendizajes, que lo haremos en cada uno de los contenidos respectivamente. Y como último punto, cierre. Así que pedirles, por favor, de que anotemos la agenda de trabajo semanal. Vamos a tener 2 minutos para hacerlo, para luego pasar al desarrollo del tema sobre las pruebas de la evolución. Vamos a quedarnos con ello y por favor me confirmen en el chat para luego dar paso al siguiente punto. Bueno, mientras realizamos la anotación de la agenda respectivamente, solo recordarles si estamos interesados en trabajar para Expo, el área de ciencias naturales, me pueden consultar en privado, ya que tengo una lista de proyectos que puede llamarles la atención. Si en dado caso gustan trabajar en esa área para que de esa forma dinamicemos más el proceso, ya que estamos casi por entrar ya a las etapas de preparación para Expo. Ya a partir de la próxima semana ya es de definir el proyecto, ya que se va a comenzar a trabajar la parte de preparación. Gracias por confirmar en el chat para quienes van realizándolo. Ya, profe. Gracias, muy amable por confirmar. Tenemos un minuto más y luego damos paso al tema de clase. Al momento de realizar el abordaje de clase o el foro virtual, sí les pediré por favor de que habilitemos la cámara para que de esa manera se dinamice el proceso, si tenemos el espacio y la disponibilidad. Bueno, para quienes se van integrando a la sesión virtual, pedirles por favor de que anotemos la agenda de trabajo para que de esa manera llevemos lo que es la secuencia de los contenidos de aprendizaje. Bueno, tendremos un minuto más para realizar la respectiva anotación y daremos paso a la parte del desarrollo del contenido, pruebas de la evolución.
Bueno, por razones del tiempo vamos a iniciar con el tema respectivamente. Si en dado caso continuamos realizando el apunte, podemos dejar el espacio y luego lo retomamos para que llevemos lo que es esa secuencia. Vamos a pasar al desarrollo del punto 2, referente a las pruebas de la evolución. Bueno, el tema que inicialmente vamos a abordar en la sesión de este día es referente a la parte complementaria al debate virtual que estuvimos llevando a cabo, en el cual analizamos la teoría de Darwin sobre la evolución de las especies a partir de la selección natural. Pues en esta clase vamos a ver la parte de las pruebas. Si en verdad existen lo que son evidencias, las cuales pueden confirmar de que de hecho la evolución por selección natural es un hecho científico. Así que ese será el principal objetivo que vamos a analizar en esta clase respectivamente. Para comenzar, es de recordar de que la ciencia y así también todo el conocimiento se estructura a partir de teorías. Una teoría la podemos definir como un conjunto de conocimientos ordenadas sistemáticamente, las cuales están fundamentadas en evidencias. Y es así como la teoría de la evolución por selección natural tiene una historia. Y esa historia se remonta en el siglo XVIII. De seguro, hemos escuchado de Charles Darwin, el cual fue un científico, fue un biólogo, él le interesaba mucho las cosas naturales, él viajaba por el mundo a través de su Beagle, que era un bote, y hizo lo que es una parada en lo que es en las Islas Galápagos, en Chile, en ese archipiélago. Y él vio de que las especies de ese lugar eran bien interesantes en cuanto a su comportamiento y diversidad genética. Y fue ahí donde Charles Darwin descubrió propiamente de que existe una evolución de las especies, lo cual se fundamenta en la selección natural. Sin embargo, las ideas de Darwin no se quedaron completas en cuanto a la explicación de esos fenómenos, sino de que otro autor, que fue Arthur Wallace, ayudó a lo que es a complementar la teoría de Darwin, y es así como podemos hablar de 6 puntos o varios puntos que vamos a mencionar referentes a este proceso de la evolución. Comencemos con el primer punto referente a la teoría darwinista. Nos dice lo siguiente: la mayoría de las especies tienen un gran número de descendientes. Como muy bien hemos visto, en el caso de algunos mamíferos y reptiles, suelen tener más de una cría. Incluso en nosotros los seres humanos suele ocurrir el mismo fenómeno. Pero ¿qué permite y posibilita tener varios descendientes? Pues favorece lo que es la adaptación en tanto de la especie, como también aumenta el potencial de pasar el filtro de la selección natural, que es el cual determina si una especie va a continuar en el desarrollo de su línea genética. Por tanto, el aumento en el número de descendientes favorece a ese potencial, a esa capacidad de poder adaptarse de mejor forma de una especie a su ambiente. Así también tenemos el punto de que los recursos naturales como el alimento y el espacio son limitados. Como muy bien sabemos, en nuestro entorno, la mayoría de animales que anda buscando, pues, alimento, ya que dentro del medio ambiente suele haber lo que es una escasez de alimento y por tanto, esa escasez obliga a los animales a sobrevivir. Y en ese proceso de sobrevivir, buscan las mejores condiciones para su especie en tanto a refugio, así también zonas de alimentación, para que de esa manera aquellos animales o especímenes los cuales desarrollen mejores habilidades para buscar su alimento o así también construir su refugio, van a tener mayor potencial de poder sobrevivir. Ya que de recordar de que la teoría de la evolución está orientada a la sobrevivencia. Si una especie es capaz de sobrevivir a las condiciones del entorno, va a aumentar su potencial de evolución por selección natural. Así también tenemos otro punto relacionado a la variabilidad. Como muy bien sabemos, existen dentro de los descendientes características muy únicas y rasgos muy particulares.
ya que eso es debido a la variabilidad genética. ¿Y qué significa ese término? De que cada uno, en particular de los individuos que forman la comunidad biológica de una especie en particular, tiene una configuración genética y de cromosomas muy únicas. Por ejemplo, en un grupo de elefantes no vamos a encontrar dos elefantes iguales, ni tampoco en un grupo de jirafas, debido a que la variabilidad genética favorece a que cada individuo tenga habilidades y características muy únicas. Como por ejemplo, si nosotros tenemos hermanos, sabemos de que a pesar de que provenimos de lo que son los mismos progenitores, pero cada uno es bien único, tiene habilidades muy particulares y así también rasgos muy específicos. Pues todo ello viene dado por la selección natural, que es el proceso de la evolución, a partir de la variabilidad genética, ya que cada individuo es único en su especie. No hay réplica alguna, sino de que este proceso de la variabilidad produce lo que hoy en día se denomina como biodiversidad de las especies y eso favorece a un incremento del potencial de sobrevivencia y adaptación de una especie a su medio ambiente. Así también otras ideas relacionadas a la teoría de Darwin y Wallace son referentes a la lucha por la supervivencia. Como bien sabemos, no es el más fuerte el que sobrevive, sino el que mejor se adapta. Ese es el principio básico de la evolución. Y aquellos animales que desarrollan mutaciones, así también habilidades, cambios en su comportamiento a partir de la irritabilidad, eso favorece a que sean individuos más capaces de poder sobrevivir en las condiciones del medio ambiente y de esa forma pasar lo que es el proceso de la selección natural y continuar en el ritmo de evolución de su especie en particular. Así también tenemos lo que es una última idea referente a los puntos de la teoría de Darwin y Wallace, en las cuales se plantean de que los descendientes heredan sus caracteres. ¿Qué significa este punto? De que todos nosotros heredamos lo que son ciertos instintos de supervivencia, así también de adaptación, los cuales ya vienen directamente en nuestro ADN. Nosotros venimos provenientemente de configuraciones de cromosomas, de material genético, pues dentro de ese material genético proviene lo que es todo, lo que es el bagaje evolutivo de millones de años a nosotros en particular. A cada individuo de cada especie en particular de una comunidad biológica, puede ser, por ejemplo, un grupo de leones como comunidad biológica o un grupo, por ejemplo, de jirafas, pues cada uno de esos individuos trae lo que es el acervo genético de millones de años. Incluso nosotros somos hijos del ADN, de hijas. ¿Por qué? Porque nosotros venimos heredando tanto las características de nuestros progenitores, pero también heredamos lo que son los instintos, los cuales provienen en su desarrollo de millones de años respectivamente. Ahora bien, para abrir el hilo de participaciones. Acá vemos lo que son tres imágenes referentes a grupos de jirafas. Tenemos un primer grupo, tenemos lo que es este segundo grupo con ciertos cambios y un tercer grupo. Aplicando las ideas de la evolución, ¿qué me pueden mencionar referente a las imágenes? ¿Qué podemos observar en la secuencia a partir de la imagen 1 hasta llegar a la imagen 3 en este grupo de jirafas? Que la mayoría se parecen, pero como dijo antes, existe la variabilidad. Eh, lo que han heredado son los caracteres, ciertas semejanzas, pero de igual manera son diferentes, porque no podemos detenernos a ver mancha por mancha, pero si lo hacemos nos damos cuenta de que no son iguales. Muy bien, muchas gracias. Excelente punto de vista. Escuchamos un punto de vista más. ¿Qué me pueden comentar? ¿Qué podemos observar con base a la evolución y así también a la selección natural, aplicando la adaptación en estas tres imágenes? ¿Cómo podemos explicarlo a partir de ello?
de forma voluntaria. Bueno, si no, pediré de los que estamos participando en la reunión, si me ayuda, por favor, brindando su punto de vista, Quintanilla Romero y Kevin Alemán. ¿Qué me pueden comentar al respecto? ¿Qué podemos observar en estas imágenes aplicando los conceptos de la evolución? Pues yo veo que en la imagen uno las pequeñas no pueden alcanzar, digamos, las hojas del árbol, pero como van así creciendo, se van pareciendo, no se parecen en sí, digamos, a los padres. Y ya después veo que sí alcanzan la copa del árbol para que ellas coman. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Como mencionó ya mi compañero, con respecto a lo de las alturas, tuvieron que crecer para poder adaptarse y así poder alimentarse, para poder seguir sobreviviendo. Muy bien, excelentes aportes y en efecto lo que han mencionado es lo que ocurre. Veamos en la primera imagen, ¿qué sucede? Tenemos lo que son dos jirafas con cuello corto respectivamente. ¿Cuál es el problema con estas jirafas? Que no pueden alcanzar el alimento que se encuentra en la copa del árbol. Solo tenemos dos adaptadas ya propiamente a su medio en cuanto a la alimentación. Pero ¿qué va a suceder con estas dos jirafas de cuello corto? Pues tienen que evolucionar. De lo contrario que dice la ley de la selección natural, de que se van a extinguir o van a morir, no van a poder sobrevivir. Pues a partir de esa necesidad del ambiente se desarrolla lo que es una mutación genética. Pero este proceso de la evolución es de verlo de forma gradual. No es algo que ocurre de la noche a la mañana, como dicen. Veamos ahora en la segunda imagen. Pues al transcurrir del tiempo, aparece dentro de los nuevos descendientes una variabilidad genética, la cual vemos claramente de que una de las jirafas que tenía cuello corto, ahora tiene cuello largo y alcanza perfectamente el alimento en la copa de los árboles. Sin embargo, aún hay una jirafa que tiene cuello corto, pues esta va a dar paso también a sus nuevos descendientes, lo que es la mutación genética, y al final vemos claramente en la tercera imagen de que todo el grupo de jirafas tiene cuello largo. Por tanto, ¿qué sucedió? De que entraron ya al proceso de evolución. Y claramente podemos comprender la evolución como cambios a nivel genético, ya que de ahí provienen todos los cambios a nivel anatómico, morfológico de un individuo en particular, y dan como resultado este tipo de adaptaciones. Así lo podemos mencionar, la evolución no es más que la adaptación de una especie a su medio natural. Si la especie no se puede adaptar, va a dar como resultante lo que es su extinción. Por eso hoy en día se recuentan lo que es un sinfín e innumerable cantidad de especies que se han extinto debido a que no lograron adaptarse a los nuevos cambios del ambiente. Y así podemos entender la evolución como un proceso en el cual implica de que todos los organismos, incluyéndonos a nosotros, se deben adaptar a su medio ambiente. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, analizar ya propiamente la evidencia para ver si en verdad, con base a la información científica, la evolución es un hecho. Iniciamos con la evidencia anatómica. Tenemos lo que es este tipo de evidencia a partir de la anatomía comparada, que es una rama de la biología, y tenemos los órganos homólogos. ¿A qué se refieren los órganos homólogos? A que tienen un parecido entre una especie y otra, a pesar de que son de diferente grupo de animales. Veamos lo que es el caso. Tenemos lo que es una extremidad de un ser humano, un brazo. Luego tenemos lo que es la extremidad de un gato. Así también tenemos la aleta, que es una extremidad de una ballena, y la extremidad, que es el ala de un murciélago. Pues, ¿cuál es el parecido? Si vemos claramente en la estructura de lo que es su extremidad, encontramos ciertos huesos en común. Por ejemplo, encontramos lo que son las falanges, que es lo que nosotros llamamos dedos. Lo vemos de otra forma en la ballena, sin embargo, mantienen una misma estructura. Así también lo vemos en el caso del ala del murciélago,
en el cual también se asemejan a lo que son dedos en particular. Así también podemos encontrar otro tipo de hueso, el fémur, así también la parte de la muñeca en el cual está el carpo y el metacarpo, en el cual vemos huesos muy parecidos. Por tanto, a partir de esta comparativa, podemos ver de que todos los organismos vivos, y en este sentido, los murciélagos, las ballenas, los gatos y los humanos, compartimos una igual estructura interna a nivel de nuestro esqueleto con otros seres vivos. Y por tanto, eso nos da un indicio de que la evolución tiene ese comportamiento a partir de un origen en común. Así también tenemos otro tipo de evidencia, aparte de la anatómica, que es la evidencia referente a los órganos vestigiales. De seguro todos hemos escuchado del problema que produce el apéndice cuando hay una infección respectivamente. Pues todo ello vemos claramente de que se relaciona a esos órganos que son un vestigio hoy en día para las especies. Por ejemplo, en el caso de la coxis, que todos de seguro hemos escuchado, que es esta parte de la columna vertebral, la famosa colita que le dicen comúnmente las personas, pues esa parte de la columna vertebral es una parte inoperante hoy en día para nuestra especie, ya que prácticamente la función se da básicamente dentro de las ballenas, ya que es donde se encuentra la parte de la aleta trasera y de esa manera se impulsa lo que es la ballena. Sin embargo, en nosotros ya no tiene una utilidad, sin embargo, sigue siendo lo que es un vestigio. Así también tenemos esta parte del intestino, que es la famosa apéndice. Todos sabemos de que existen cirugías hoy en día para extirpar o retirar el apéndice, pues el apéndice es un vestigio de la evolución, porque no tiene una función propiamente en nuestro intestino. Como bien sabemos, en el caso del apéndice, se dice de que incluso se puede retirar, se puede extirpar cuando hay una infección bacteriana. Por tanto, ese hecho confirma de que no tiene una función importante dentro de nuestros intestinos. No es como, por ejemplo, el corazón. Si nos extirpan el corazón, morimos por ende. Así también tenemos otras evidencias de órganos vestigiales, como lo son las muelas del juicio. De seguro algunos hemos sufrido por estas muelas, pues estas muelas también son un vestigio de la evolución. Pero ¿por qué salen hoy en día? Salen aproximadamente en cerca del 60% de la población del mundo. No aparecen en todas las personas, pues estas muelas se acomodaban perfectamente en la mandíbula del Homo sapiens. Recientemente, cuando llegó a cabo lo que es la evolución, nuestro género en particular teníamos mandíbulas más amplias y por tanto se acomodaban perfectamente estas muelas. Sin embargo, a partir de la evolución y la selección natural, nuestra mandíbula se ha hecho más estrecha, pues aún siguen apareciendo estas muelas y ocasionan las molestias respectivamente. ¿Tienen una función? No propiamente, ya que tenemos todas las piezas molares y así también dentales adecuadas para nuestra alimentación. Sin embargo, es un vestigio de la evolución las muelas del juicio. Así también tenemos otras evidencias aparte de los órganos vestigiales, como son las pruebas fósiles, así también las pruebas embriológicas y biogeográficas. En esta imagen podemos observar lo que es el fósil más antiguo que existe hoy en día. Ese es el eslabón, así se le llama en términos evolutivos, de la evolución o la transición de reptil a ave. Podemos imaginarlo como una especie de lagarto, el cual desarrolló lo que son extremidades aéreas, que le permitieron luego volar y a partir de esa variabilidad genética se ha generado lo que es toda la diversidad de especies de aves. Y claramente vemos de que este es el fósil del Archaeopteryx, que fue un dinosaurio, el cual tiene cerca en su datación más de 70 millones de años. Así también tenemos otras pruebas, como lo es la embriológica. Vemos lo que es la comparación entre un ser humano, un conejo, un pájaro y un tiburón. En las primeras etapas del desarrollo embriológico, vemos claramente de que todos parten de lo que es un cigoto. Luego ese cigoto desarrolla en las primeras fases embrionarias a una especie de larva,
hasta llegar a lo que es al feto respectivamente. Vemos claramente de que somos muy semejantes, muy parecidos embriológicamente, hasta que se producen las particulares de cada individuo en específico. Así también tenemos las pruebas embriológicas en las cuales tenemos de que cada especie, dependiendo de su región, se adapta y adquiere lo que son ciertas características fisiológicas, como por ejemplo, tenemos lo que son especies de jaguar y leopardo, uno de mayor tamaño y el otro de menor tamaño. Así también tenemos especies de armadillos que dependiendo de la región del mundo cambian en cuanto a sus características. Así podemos verlo en nosotros los seres humanos, de que las personas que viven en regiones nórdicas o así también donde el clima es gélido, su principal característica es que tienen piel blanca, ya que de esa manera favorece a lo que es a la adquisición de mayor calor y así también evitar la pérdida de calor respectivamente. Así vemos también en el caso de la población asiática que suelen tener ojos con pliegues en sus párpados debido a que eso favorece a que se reduzca la reflexión de la luz que entra en lo que es su retina. Es una especie de protección contra la reflexión de la luz para que de esa manera no dañe su retina. Pues todo ello son otras evidencias de que en efecto la evolución es un hecho científico. Así también tenemos otras características de los seres vivos, como lo es la organización. Toda la materia se organiza a partir de diferentes niveles. Todo parte de las partículas subatómicas, que son los electrones, los protones. Estas producen átomos. Luego los átomos se ordenan y producen moléculas. Las moléculas producen células. Las células se forman y crean lo que son los individuos. Nosotros propiamente somos un conjunto de células ordenadas propiamente. Luego los individuos forman poblaciones, como por ejemplo una población de ballenas, una población de seres humanos. Luego las poblaciones forman comunidades que debido a cada población puede ser habitando un ecosistema, una población de lobos, una población de lagartijas, entre otros organismos que cada uno respectivamente van a generar una comunidad de poblaciones. Así también las comunidades crean ecosistemas, como por ejemplo puede ser un bosque, encontramos lo que es diversidad de especies, vegetales, animales, hongos y entre otros. Y por último constituyen los paisajes, que está involucrado tanto los cuerpos de agua, ríos, así también lagos, las montañas, pues todo ello está relacionado con el paisaje y forman lo que es la biosfera planetaria. El planeta Tierra se fundamenta en todo lo relacionado a la organización de los niveles de los seres vivos. También otra característica que tienen los organismos vivos es su capacidad de reaccionar a los estímulos del entorno. Como por ejemplo, este proceso se le llama irritabilidad. Todos hemos escuchado de que los camaleones, como podemos ver en la imagen, reaccionan ante las amenazas. Pues, ¿de qué forma va a reaccionar el camaleón? Va a cambiar de color, debido a que es un mecanismo de protección. Pues esa capacidad que tienen los animales, bien de enfrentarse a la amenaza por medio de la lucha o asimismo huir del peligro, es un mecanismo llamado irritabilidad, en el cual se da una reacción estímulo-respuesta. Así también hay otros procesos en los cuales, como por ejemplo las plantas, ellas reaccionan particularmente a la luz o al contacto. Tenemos en esta imagen el ejemplo de la planta carnívora. ¿Qué sucede? El insecto se posa en el folio de la planta, esta se cierra y ya obtiene su alimento. Así también tenemos otro ejemplo que es la famosa planta dormilona. ¿Qué sucede con esta planta? Al contacto se coloca en una posición de tal manera de que se tratase como que si se viera que estuviera marchita. Pues esta imagen que ofrece al entorno llega a lo que es algún rumiante o animal que devora esta planta, la ve decaída, lo que es la planta dormilona, y llega a lo que es al conocimiento de que no tiene un buen aporte nutricional. Por tanto, decide buscar mejor otra planta para consumirla. Y esa capacidad es la que ofrece a partir de la irritabilidad de que todas las especies se puedan adaptar a su entorno. Bueno, para cerrar con esta primera parte de la clase y luego pasar al foro,
Vamos a responder estas preguntas referentes a lo que hemos visto en el contenido de la clase. Para ello, les voy a pedir de que me ayuden a resolverlas. Tenemos lo que es la primera pregunta, que hace alusión a lo siguiente. ¿Por qué a lo largo de la historia han aparecido y desaparecido muchas especies de seres vivos? ¿Qué me pueden comentar al respecto? ¿Por qué se han extinto tantas especies? Se dice de que se han extinto más de 5.000 especies en la historia de la evolución de la Tierra. ¿Pero por qué? ¿Cuál será el objetivo de la naturaleza de llevar a cabo ese proceso? Debido a la selección natural. Muy bien, muchas gracias. Tenemos punto de vista debido a la selección natural. Yo creo que es porque así como hemos extinto alguna especie, otras sufren porque sobreviven a base de esa especie y ya no pueden sobrevivir por esa especie. Y de la creación de especies es por unir una especie con otra. Excelente, muy bien. Y según han planteado, estamos en lo acertado, ya que en el caso de la extinción de las especies, ese proceso es debido fundamentalmente a la selección natural. ¿Y qué pasa con una especie? Se reduce, se extingue y da paso a una nueva especie. Toda la evolución, así como nosotros los seres humanos, provenimos de especies extintas, que se han ocurrido un proceso de desaparición, pero sin embargo han añadido lo que es su material genético a nuevos descendientes que han desarrollado mutaciones genéticas. Bueno, para continuar con las preguntas, ya que estamos casi al término del tiempo, voy a dar por cerrada en este momento la sesión y les voy a pedir que volvamos a ingresar con el mismo enlace que les compartí en el grupo de WhatsApp, para que no nos quedamos con la interrupción, con el corte de lo que es la sesión. Así que volvemos a ingresar, por favor, y los espero en breve.